Bueno, vamos a abrir las Biblias a 1 Samuel 14. En efectivo, mi mensaje hoy día es de 13:15 hasta el fin del 14, pero ahorita vamos a leer nomás de 14:6 de 1 Samuel. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por el gozo de abrir tu palabra otra vez y oír tu voz. Háblanos y concédenos fe para creer lo que tú tienes para tu pueblo hoy día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, última vez en capítulo 13 vimos que Jonatán atacó con su ejército a los filisteos y ganó una victoria, y esto enojó a los filisteos. Entonces congregaron un ejército muy grande, y Saúl y el ejército sentían amenazados y estaban temorosos, y Saúl se puso impaciente esperando a Samuel, y cuando Samuel no llegaba cuando Saúl pensaba, él comenzó a ofrecer sacrificio. Y en esto vimos que Saúl no pudo ser confiado para confiar en el Señor. Y Samuel le dijo: tu reino no será duradero. Y aún así, en lugar de confesar su pecado, Saúl seguía justificando lo que hizo con las circunstancias. Y la verdad es que las circunstancias no justifican al pecado. Aun si nos amenazan con muerte, no podemos desobedecer a Dios, y eso es lo que hizo Saúl. Entonces, por razón del pecado de Saúl, Samuel sale y no le da guianza en qué hacer con los filisteos. Al fin del capítulo 13 nos dice que la situación con los de Israel fue muy difícil. 3 partidos de los filisteos van corriendo para hacer destrucción en el país, mientras el ejército de ellos, lo demás del ejército, amenazaba a Saúl. Y mientras nos dice que el pueblo de Israel dependía en los filisteos para cosas de hierro, para hacer sus campos y todo esto, y que nadie sino Saúl y su hijo Jonatán tenían espada. Entonces, la gente estaba sufriendo y amenazado. Pero en el capítulo 14 nos relata que Jonatán dice ¿cómo se dice la palabra? Dijo a su paje. Jonatán dice a su paje: vamos a ver qué va a hacer el Señor. Entonces, ellos dos atacan a la guarnición de los filisteos, y esto provoca un terror entre los filisteos, y el Señor envía un terremoto que aumenta el terror entre los filisteos, y ellos comienzan a matar el uno al otro y corriendo. Y Saúl ve esto, y
y pida al sacerdote que venga para buscar la voluntad del Señor, pero cuando el alboroto aumenta aún más, él decide no, comienza a atacar y los de Israel están ganando una gran victoria en este día. Pero Saúl toma un juramento y dice que nadie va a comer hasta que soy vengado sobre mis enemigos, hasta la noche. Y entonces, como fue una batalla corriendo y todo esto, por el fin del día los hombres son muy débiles y no mataron tantos del enemigo como podrían haber matado. Y mientras tanto, Jonatán, que no ha oído esto, come miel y Saúl, cuando descubre esto, lo va a matar. Pero los hombres del ejército dicen, no, es por Jonatán que tenemos esta gran victoria y no permiten que Saúl mate a su hijo. Por eso se preserva la vida de Jonatán. Bueno, esto es en general lo que pasó, y una cosa que el Señor quiere que veamos entre este pasaje es el contraste entre Saúl y Jonatán, su hijo. Jonatán, no solamente aquí, pero en cada lugar que lo encontramos, anda por fe. Mientras Saúl más y más manifiesta su falta de fe en el Señor. Y Saúl se pone más y más religioso, podemos decir, en su vida. Pero su religión es una religión de superstición y no de fe en el Señor. Entonces, yo quiero contrastar la fe de Jonatán con la superstición y la religión de su papá. Y vamos a comenzar con la fe de Jonatán. En capítulo 14, versículo 1 dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Luego, versículo 6, lo que dimos, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga Jehová algo por nosotros. Y luego, versículo 7, su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues he aquí estoy contigo a tu voluntad. Parece que Jonatán inspiraba a su criado, su paje, en esto. Y vamos a considerar, el mandato de Saúl fue matar a los filisteos, vencerlos. Pero Saúl es temeroso. Él ve las fuerzas que ellos tienen y la debilidad de su ejército y no está haciendo nada. En verdad, el versículo 2 nos dice que mientras Jonatán está yendo para atacar, él está sentado debajo de un granado. No está haciendo nada. Jonatán tiene un espíritu diferente. Él sabe que el Señor ha mandado que vencen a los filisteos y es listo a obedecer al Señor y no tiene temor de los hombres. Y nos presenta esta gran verdad en el versículo 6, que nosotros debemos recordar. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Nuestro Señor
puede salvar. Y no necesita un ejército grande para vencer a la maldad, para dar a su gente victoria. En verdad no necesita a nadie, pero siempre usa a los hombres. Y por eso lo que en un sentido necesita es un hombre que confía en él. Demasiado nosotros, cuando preguntamos qué quiere el Señor que hagamos como iglesia. Bueno, vamos a ver cuánto dinero tenemos en el banco, si hay. Vamos a ver cuánta gente podemos reunir para hacer esto o otro. Esas cosas no importan si confiamos en el Señor. Últimamente, la única pregunta es, ¿quiere el Señor que hagamos esto? Si Él quiere que lo hagamos, debemos encargarnos con esto porque sí es posible. Si no quiere, entonces no debemos meternos en esto porque no podemos aún, aunque pensamos que tenemos recursos. La victoria depende en el Señor y no en los recursos que tenemos. Y para Jonatán esto no fue algo que decía solamente. Él hizo algo confiando en el Señor. Se presentó al Señor para atacar la guarnición de los filisteos y el Señor lo usó. Y eso no fue presunción, ¿cómo se dice? Presunción. Que él buscaba que el Señor lo guíe. Confiaba en el Señor revelar su voluntad en la respuesta de los de la guarnición. Y cuando se presentó a ellos, y ellos respondían en la forma en que indicaba, él subió a ellos, y él y su criado pelearon y ganaron, porque confiaba él en el brazo del Señor y no en su propio brazo. Y por eso Dios hizo grandes cosas por él. Yo voy a decirles, estoy meditando. Jonatán parece ser un varón según el corazón del Señor. Si no más de David, igual con David. Aquí y más luego manifiesta fe en Dios y se somete a la voluntad de Dios, aun cuando no engrandece a él mismo. Es un hombre obediente al Señor. Y me parece que este hijo de Saúl puede haber sido un gran rey como David. Él confiaba en el Señor, él inspiraba a otros a confiar en el Señor. Y él andaba por fe y así ganaba grandes victorias para el Señor. No como Saúl, nunca fue celoso del éxito de David. Pero a pesar de todo esto, el Señor no lo escogió dirigir a Israel. Y quiero decirles, hay mucha gente hoy día que está preocupada. Soy una persona grande, soy famoso en la red o cosas así. Hay mucha gente grandes en los ojos del Señor que tienen fe grande, que no son llamados a servir en lo que el mundo llama una posición grande. No todos los que tienen una fe grande en el Señor tienen vidas largas. Y en verdad lo que importa no es cuánto tiempo tienes, sino cómo usas el tiempo
que el Señor te da para su honra y su gloria. En este asunto, Jonatán hizo bien. Nosotros necesitamos andar por fe como Jonatán. Si el mundo nos opone, si el mundo no nos sigue, ¿qué nos importa? Jesucristo ha vencido al mundo. Y nuestro deber es seguir a Él, y Él puede librar por pocos o por muchos. La cosa importante es que nos ofrecemos a Él y que lo seguimos donde Él nos dirige. Y Él va a dirigir a cada uno en un lugar, una dirección diferente. Un misionario famoso, Guillermo Carey, él dijo: esperar grandes cosas de Dios, intentar grandes cosas para Dios. Esto fue Jonatán, debe ser nosotros. Si tenemos fe, Dios puede usarnos. No debemos contar el número de la gente que van a acompañarnos o la cantidad de dinero que está disponible. Debemos solamente preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy yo, envíame a mí. Ahora, ¿qué contraste la fe de Jonatán con la superstición, la religión de Saúl? Mientras Jonatán anda por fe, Saúl se sienta bajo su granado pensando: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Él ve al enemigo y no la oportunidad. Y el capítulo nos dice que como no tiene guianza de Samuel, él trae a su lado un hombre llamado Ahías, es sacerdote, pero también, versículo 3, nos dice que es sobrino del nieto de Eli. ¿Por qué nos dice todo esto? Para enfatizar que como Icabod no tenía la gloria, se fue de Israel, para enfatizar que este hombre que acompañaba a Saúl fue de un sacerdocio descreditado y rechazado, deshonrado por el Señor. Entonces, con la ausencia de Samuel, el rey deshonrado mira a un sacerdote deshonrado para guiarlo. Y el error de Saúl es que, rechazando la palabra del Señor, pero todavía buscando la palabra del Señor, piensa que va a encontrar uno que le queda mejor. Una palabra que le queda mejor. Y esto no pasa. Y voy a decirles que el error de Saúl se repite vez y vez y vez hoy día. Alguien sabe: necesito que el Señor me guíe. Y luego escucha lo que la palabra del Señor dice, o un mensaje que toque el corazón. Dice: sí, pero no puedo hacer esto. No gusta lo que David dice o un siervo del Señor le dice, y entonces busca inspiración divina de otra fuente. Pero cuando uno hace así, lo que pasa es que va a encontrar más confusión y más frustración, porque si rechazas la luz que el Señor te da, tienes que andar sin luz. Y debemos entender que siempre esto es basado en una
decisión no obedecer la luz que ya tengo. Si no estoy dispuesto a obedecer al Señor en lo que sé que debo hacer, no debo pensar que me va a iluminar en otras cosas. Si no somos dispuestos a obedecer al Señor, nunca vamos a encontrar el camino correcto que nos trae la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Si rechazamos la palabra del Señor, vamos a andar en confusión y dudas y tinieblas. Otra cosa de Saúl es impulsivo e inconsistente. Cuando ve el tumulto entre los filisteos, primero envía para el sacerdote para que busque la voluntad del Señor. Pero cuando ve que hay más perturbación, más tumulto, dije, no, párate. Entonces, ¿qué? ¿Vas a buscar o no vas a buscar? Pero él nomás comenzó y se metió en la batalla. A veces parece que está buscando al Señor, pero no es constante, y cuando no gusta lo que oye, lo rechaza. Sí. Me hace recordar de hace años, un señor nos visitaba en el invierno y venía por quizás 2, 3, 5 domingos, y eso pasaba cada año y luego desaparecía. Y su cuñado fue parte de la congregación. Entonces un día pregunté al cuñado qué pasó y dice, pues viene hasta que cae bajo convicción y luego se deja, se abandona. Es triste, pero hay gente así. Lo triste con Saúl, lo que era peor, es que su superstición causaba que otros pecan, tropiezcan. Hizo ¿cómo se dice? Un juramento. Y esto en nombre del Señor, que los israelitas no pudieron comer mientras estaba la pelea. ¿Y qué era el propósito de esto? Parece que él pensaba que el Señor iba a bendecir esta autonegación. Pero en verdad lo que pasó es que hizo todos débiles, y además Jonatán violaba el juramento sin saberlo, y en la tarde, lo peor que todo, los soldados tenían tanto deseo de comer que mataban y comenzaban a comer las bestias sin quitar la sangre. Todo esto pasó, y luego cuando se revela que Jonatán comió el miel, él estaba listo para matar a su propio hijo. Todo esto por un juramento que él hizo, que no fue conforme a la voluntad del Señor y no tenía que hacer con él, sino al pueblo. Y resultó que lo que iba a ser una victoria grande cambió en una ocasión triste. Los israelitas dejaron de pelear antes de tener una victoria completa, y la gente tenía que resistir a su rey para preservar la vida del hijo de él. Entonces se ve, y esto se va a manifestar más luego, pero Saúl busca al Señor cuando tiene necesidad, y lo busca para su propio beneficio, pero no busca honrar al Señor y obedecer al Señor
día tras día. Y por eso faltaba la guianza más cuando lo necesitaba más. ¿Y qué contraste entre padre y hijo? Uno por fe trae gran victoria, otro por su falta de fe y por su juramento supersticioso trae problemas al pueblo y sufrimiento. Por decirles, no debemos orar. El Nuevo Testamento nos dice, especialmente no una cosa así, pero cuando uno es supersticioso y busca qué puedo hacer y está buscando solamente su propio beneficio, así anda. Y la otra cosa es que debemos examinar nuestra fe. ¿Estoy sirviendo al Señor solamente cuando necesito algo de Él? ¿O estoy siempre dispuesto a ofrecerme al Señor en cualquier cosa que me pide? Bueno, en este pasaje vimos otra vez el poder del Señor y que el éxito en cualquier asunto depende del Señor y no de los hombres. Él puede salvar por muchos o por pocos. Con Gedeón salvó con 600 y esto no aceptó el 3,000 o cuantos que hubo antes. Hoy día, en el pasaje, salva con 2. Todo un ejército que casi no puede ser contado. Es curioso, en capítulo 13 dice que los hombres de Saúl temblaban ante los filisteos. En este pasaje dice, los filisteos temblaban, la guarnición temblaba, la tierra temblaba, los partidos de destrucción temblaban. ¿Por qué? Porque el poder del Señor fue manifiesto. Dios puede salvar conforme a su gusto. Y parece que a los de Israel, ellos no sintieron la tierra temblar. O sea, el Señor dirigía el terremoto solamente a los filisteos. Tal es el poder del Señor. El Señor puede librarnos de cualquier enemigo que nosotros tenemos. Si es el temor, el dinero, la enfermedad, la muerte, podemos confiar en el Señor y su amor para nosotros en Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo ha vencido a la muerte. No debemos temerla. Nosotros, si estamos en Él, tenemos victoria. Y Él tiene los recursos. Puede ayudarnos, proveer por nosotros en cada asunto. Entonces, si quiere que pasemos por la tribulación, es por su voluntad y con razón. Y debemos confiar en Él. Saúl, a mí me parece, quiere usar a Dios como un siervo. Señor, cuando yo te necesito, ven y ayúdame. Y si no, bueno, no me moleste, pero te llamo cuando te necesito otra vez. Debemos tener cuidado que no caigamos en la misma trampa. Vamos por la vida diciendo, Señor, bendígame, ayúdame. Y nunca preguntando, Señor, ¿cómo puedo servirte? Entonces no entendemos el Espíritu de Cristo. Hemos olvidado quién es el siervo y quién es el Señor. Si el Señor se encarga de cuidar de su pueblo,
pero espera que su pueblo se les ofrece a Él. Quiero observar también que ambos, la fe y el temor, son contagiosos. Si nosotros andamos por fe, podemos inspirar a otros a hacer lo mismo, como Jonatán a su criado. Pero si tememos, como Saúl, vamos a inspirar un espíritu de temor en otros también. Y vamos a desanimar a otros de obedecer al Señor. No debemos, como Jonatán, andar por fe y ver lo que el Señor va a hacer. Fe no es convencerme que voy a tener éxito. Fe es confiar en el liderazgo y el poder del Señor. Jonatán no dijo, voy a convencerme y voy a atacar a los filisteos y voy a ganar. Él dijo, vamos a ver lo que el Señor quiere, porque sabemos que el Señor puede. El Señor quizás no nos dirija a hacer cosas que el mundo llama grandes, pero si confiamos y obedecemos a Él, vamos a hacer cosas grandes aunque el mundo no lo sepa. Vamos a orar. Padre, gracias por manifestar tu poder en la fe de Jonatán y darnos este ejemplo. Concédenos a nosotros fe para presentarnos a Cristo y decirnos aquí, soy tu hijo. Límpiame y gózame. Guíanos en creer que tú eres poderoso y confiar en ti para obedecerte y hacer cosas que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús.